Bienvenidos a un episodio más del lado oscuro de la luna. Estamos cada vez más cerca al final. Estoy aquí hoy con PJ. ¿Cómo estás, J-Rock? Sorry, ya te estoy llamando a mí. Soy PJ, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, PJ? Bien, aquí Aquí, en otro episodio. qué bueno. Sí, sufriendo con las alergias. Aquí el polen vuela día y noche. O sea, vi un video que después de los 40, muchas cosas suceden. Entonces ya, Y después de los 50, güey. ya te acercas a la muerte. No, ya 50 está chido, ya. Es a milestone. 50 es que medio siglo. Medio siglo, exacto. O sea, eres ya casi un poquito más pequeño que Abraham cuando empezó a buscar a su esposa. Pero bueno, bienvenidos. La última vez hicimos un episodio donde hablamos de conspiraciones locas y de cosas, ignoren el congestionamiento nasal. Pero, Es eh, imposible. a mí, me daría una línea de perico, pero ni eso tengo. Entonces, pero con lo último que está pasando recientemente, ¿verdad? Ahorita está aquí lo que le llaman el Signal Gate, está muy fuerte aquí. Y con el señor Naranja, pues estamos dándonos cuenta que el mundo se está convirtiendo en un mundo fascista, ¿verdad? Eh, Podría decirse. Bueno, para allá vamos. Después de que deportaron no sé si escuchaste de este avión que mandaron lleno de venezolanos a El Salvador con el Sí, tirano de ah, ¿cómo se llama? Nayib Bukele. Nayib Bukele. Un compa que la gente le dice que es un héroe, pero yo no lo veo como un héroe. ¿Tú? Pues bueno, todo depende del cristal donde se mire, ¿no? Claro, la gente de El Salvador lo categoriza con un gran hombre porque pues acabó con las maras salvadoreñas y cosas así, pero pues no sé, es como si lo pusieran en México y él tratara de acabar con el narco. ¿Crees que fuera pues, capaz de hacerlo? No, porque, a ver, dijo Alfredo Jalife, que es un politólogo, y en una entrevista le preguntaron, ¿quién controla al narco? ¿No? Y Claro. entonces él respondió, Wall Street. Entonces dijo, bueno, ¿y quién controla a Wall Street? Y él respondió, el narco. Entonces dijo, ¿cómo es posible, no? Y dijo, bueno, en el 2015, me parece, 2014, el banco Wachovia lavó 2 trillones de dólares en México a través de su Wachovia, lo filial. que es ahora Wells Fargo. Sí, pero en ese momento era Wachovia. Claro. Entonces, después, muy dado a que rescataran las empresas, Wachovia vino a bankruptcy, ¿no? A bancarrota, Sí, se declaró en y, bancarrota, claro. y lo absorbió Wells Fargo. ¿Qué hizo Wells Fargo? Uno de los cinco bancos, el quinto banco estadounidense. Lo que hizo Wells Fargo es, inmediatamente hizo acusaciones al Banco del Bienestar de estar lavando dinero. Porque el Banco de Bienestar, a través de Banco Azteca, estaban recibiendo las remesas. Tú sabes que México, la primera entrada y la mayor entrada económica son las remesas. Después de eso sigue la venta de crudo, me parece, y algunas exportaciones, perdón. Entonces, lo que ellos querían eran esos 70,000 millones de dólares de remesas. Entonces, todo esto es un business, ¿no? O sea, 70,000 millones de remesas, 70 billones. es mucho dinero. Entonces, o sea,
realmente el narco no lo va a poder combatir nadie. Si el narco es una empresa grande como Pero más Nasdaq, allá de eso, el narco es lo que es por el producto, por el poder, por la influencia que tiene ahora en los gobiernos, no, porque yo creo que el narco se ha globalizado, o sea, se ha hecho algo que básicamente ya mueve antes el narco era lo que era porque a la gente le gustaba el high. I mean, en la época de Pablo Escobar y eso era por la droga y eso era, pero se modernizó el estado de moverse y se hizo más político, más global, o sea, el pedo es más pero ¿por global. qué? Hay una razón. A ver, ilústranos, por favor, maestro. La razón es el dinero. Oh, claro, por la única razón que se hace el narco es por el dinero. Claro, y dicen por ahí que por ejemplo, los pobres tienen ideas, ideologías, ¿no? Y los ricos tienen poder político. Entonces, una empresa tan grande que puede hacer derrumbar a Wall Street, a Nasdaq, que se compara con Nasdaq o no sé, ¿verdad? Ponen tú el- la denominación bursátil. Claro. Obviamente, la caída de este ingreso haría que los mercados bursátiles colapsaran. ¿Qué Bueno, pasa si... Ajá. colapsaron cuando empezó todo lo de los arandeles y el impuesto de 25%, según colapsó aquí bastante, se vio Bueno, pero, pero... pero en realidad yo creo que las economías se cargan más allá de exportaciones. A mí los países viven de eso, ¿verdad? Pero en realidad yo creo que he llegado a la conclusión, no sé, es algo que yo, personal, punto. Creo Fíjate, que el mundo, el petróleo es lo que de verdad es lo que mueve el pedo completamente. El petróleo y el narco. mira, hablando de Bukele, Bukele fue muy criticado por su política, y sigue siendo muy criticado por su política antiterrorismo, porque así catalogó él a las pandillas que Pero existían. criticado de que del lado, por los izquierdistas, porque los derechistas lo dicen que es un... No, es que ahí no hay derecha e izquierda, ahí se trata de dinero, o sea, Pero si todos los obviamente, países de la extrema derecha dicen que es lo que debería hacerse en todos los países. no, eso va más allá de extrema derecha o extrema izquierda, porque si vamos a esos extremos, en la Rusia bolchevique, eh, Stanley se aventó 150 millones de rusos, extrema izquierda, y Mao Zedong se aventó 250 millones de chinos, o sea, no tiene 300 nada que ver con ideologías políticas o centro derechas o izquierdas o derechas. Eso es nada más como para dar a tole con el dedo a la mayoría de la gente, pero realmente fue Entonces criticado no por... hay, no, no son dictadores. ¿Quién? Bukele es dictador, ¿no? Sí, sí, es un dictador de pacotilla, o sea, no tiene la cosa está así. Todo se va manejando en el asunto geopolítico. Bukele comenzó con esto. Esto no fue un plan así que se le salía del fundillo a Bukele. Lo que hizo fue esto. Empezó a construir, inmediatamente entrando, empezó a construir el CECOT, que es el Centro de Combate al Terrorismo. Sí. Son por las siglas. ¿Qué es lo que pasa? Ahora estás viendo realmente lo que el CECOT significa. ¿Sabes cuánto recibe Bukele por cada prisionero? Bueno, sé que por esos 230 y algo le pagaron 6 millones de dólares por un No, año. recibe $20,000 por prisionero. Wow. Entonces, tú sabes que Estados Unidos es el país número uno per cápita en encarcelamientos. Claro, O sí. sea, es un gran negocio. Si no, o sea, si no le conviniera a Estados Unidos encarcelar, no encarcelaría nada. Te voy a poner un ejemplo. Suiza. Suiza no registra un crimen desde 1993 y no tiene No, sí hay ejército. crímenes. ¿Ah? Sí hay crímenes.
No registra un crimen desde 1993 en Suiza. Así que no ha habido ni un robo, ni un asesinato, nada. No se registra un solo crimen desde el 93. No tienen ejército. Entonces tendrías que ver qué es lo que está pasando. Bueno, más allá de eso, el negocio del, del confinamiento, del encarcelamiento, la construcción de cárceles tan grandes, especializadas, este, ha llevado a que El Salvador sea el centro de detención que están poniendo. Siento que de ahí también hay mucha propaganda. Yo ya había hablado contigo, no recuerdo con quién hablé, acerca y me decía, no, mira, ya viste lo que hizo Bukele, mira, ya viste lo que hizo Bukele. Y déjame decirte que de la manera que maneja las redes es algo espectacular. Es espectacular la forma en la que él maneja las redes y maneja Claro, su sí. publicidad, ¿no? O sea, tiene una propaganda bastante buena, es inteligente en muchos aspectos, es muy tonto en otros, igual que todos los seres humanos. Pero definitivamente eh, la propaganda que hace, la narrativa que tiene de decir los derechos humanos son para aquellos este, que, que hacen bien. Él considera no humanos, y eso ya sería entrar en un tema filosófico, a aquellos que cometen un crimen, ¿no? Aquellos que cometen un crimen los considera no humanos. Entraría en un tema Son incluyendo como, filosófico. digamos, un, pero él se refería mucho a lo que eran la gente de pandilleros, ¿verdad? Pero yo me imagino si cataloga de la misma manera a una persona que de repente se encabrona y asesina a otra mujer, a un güey, lo que sea. Crímenes que se dan todos los días. ¿Los trata de la misma manera? No, porque lo que tengo entendido y por lo que sabe, y por supuesto lo que nos van a dejar saber los medios, más allá de otra cosa, porque es una propaganda, es que carcela a los que pertenecen a las maras o a las pandillas, ¿no? Claro. Entonces el criterio para alguien saber que es pandillero o, o miembro de alguna mara es su parafernalia. ¿Y cuál es esta? Tatuajes, ¿sí me entiendes? Ese tipo de cosas. Entonces, alguien que trae un tatuaje de pronto y lo ven y dicen, a ver, ese tatuaje yo no lo entiendo. Pues inmediatamente le da esta capacidad por esto. Pues de hecho así fue lo que pasó con un venezolano que eh, no sé, ahora es muy difícil decir que todo lo que las noticias dicen, como tú lo dices, lo que nos dejan saber. Pero el caso un poco más high profile, el tipo este que tenía el tatuaje parecido al Real Madrid, que era Ajá, sí. supone que era un Ujú. jugador de fútbol profesional que huyó de Venezuela. Ahí, ¿cuál es? Y en el Sucot no puedes ver a nadie, no puedes recibir llamadas telefónicas, Secot. Secot, perdón. Estás chingado por un año, porque eso es lo que les dieron. Un año. Pero fíjate que hace un día o 2 días y medio estoy investigando acerca de la legalidad de estas cosas, ¿no? Porque eso huele a una demanda Millonaria. gigantesca, Ahora pero, mi pregunta es, ¿a los dos países o a un país? no. Fíjate que Donald Trump activó una ley, o de hecho apeló una ley que no estaba desactivada Se de invocó una ley. 1780, una ley de 222 años. Exacto, que se llama Alien Invasion Enemy Act. Enemy Alien Invasion. Entonces, Pero esta ¿sabes para quién ley era esa ley empezada? ¿Sí sabes para quién para qué? para los guerras, para Cuando empezó la guerra que habían invadido creo que eran japoneses, chinos, no me por acuerdo. eso era para enemigos de guerra, es Ajá. decir, cualquier país, pero ahí en el área gris, porque dice esta ley que cualquier ciudadano del país con el que Estados Unidos tenga conflicto armado,
o conflicto bélico, puede ser confinado porque se le considera un enemigo de guerra, un enemigo entonces de Estados Unidos. Obviamente mandaron allá a Guantánamo Bay, pues mandaron en el 9/11 mandaron a un montón de gente. Por datos, por películas, por Claro. un montón de cosas nos hemos dado cuenta que en realidad así fue. Entonces, esa ley, aunque antigua, pero a pesar de todo, esto sí va a recaer en algo, porque un juez federal dijo que esa estaba suspendida. O sea, suspendió ese y Donald Trump no Sí, lo no, les dijo que regresaran los aviones y no lo hicieron. no lo hicieron. O sea, entonces te das cuenta que Inclusive Bukele mismo en las redes sociales mofándose, oops, too late, como diciendo ya muy tarde. Eh, lo que no entiendo es por qué el tipo tú mismo me lo contaste cuando te acuerdas que vino aquí, habló y dijo que Estados Unidos tenía el problema por esto, por su sí, propio. por supuesto. Y Digo que él viene cambia. y se mete en la cama con Donald Trump, con Marco Rubio, o sea, como una puta. Obviamente juega sus cartas, ¿no? De hecho, en el CPAC, él tuvo una participación y dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo que para que les quedara claro a los ciudadanos que el gobierno no vivía de los impuestos de los ciudadanos, que lo que ellos emitían eran eh, estos instrumentos de deuda. Entonces, lo que hacía el gobierno era simplemente imprimir billetes. Y ellos mismos se sostenían a través de eso, imprimiendo estos instrumentos de deuda. Y para que se les... O sea, una mentira, o sea, eso me parece una reverenda mentira. Tiene una muy buena narrativa y te envuelve muy bien con algunas falacias. Y entonces dijo, no, ¿sabes qué? Ustedes no nos pagan, no nos sostienen a nosotros nos sostenemos a nosotros mismos, lo cual es totalmente incongruente. O sea, ¿el gobierno de dónde genera? No genera dinero. Lo que hace es chingarse dinero, eso sí. Exacto, porque el gobierno vive de los impuestos, ¿sabes? De lo que te chingan todos los días. Sí, el Porque gobierno vive. aparte de que es como lo que hablábamos, hablando de impuestos, te quitan impuestos de lo que trabajas, ¿verdad? Y después vas y compras un carro con los impuestos, con el dinero que te quitaron ya impuestos para pagar impuestos, de los impuestos que te quitaron, impuesto del auto o de lo que Claro. compras, la comida, o sea, eso es... Bueno, pero Y, hablando de Bukele, la demanda porque viene una demanda muy cabrona, o sea, eso va a ser, inclusive las Naciones Unidas, esa organización de vampiros, este, metida pero nadie tiene acceso a esta gente por un año, o sea, eso es ya, no sé cómo están, establecido. sí, pues eso es lo que le pagaron, 6 Sí, millones. viste oír a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos hoy en el SECOT. ¿Cómo se llama esta mujer? No recuerdo su nombre. Tulsi. Ni me lo sé. Sí, ajá, sí. Entonces ella fue al SECOT a visitar y entonces se sentó y dijo, esto es lo que les espera si tratan de cruzar ilegalmente al país. Y ahí hay un juego de palabras que es lo que le da, porque cruzar la frontera es ilegal. A ver, pero eso te hace criminal. No, pues no, es una ofensa nomás. Una cosa es una falta administrativa. Entonces, lo que deberían de hacer es deportar al que está tratando de cruzar ilegalmente a su país de origen. En casos como gente de países lejanos, pues tienen que esperar algún tiempo en lo que un avión en centros de detención de Estados Unidos, pero los mexicanos, por lo regular, esa misma noche
los devuelven, claro. les dan la patada en el culo ahí mismo, ¿no? Salen. La pregunta está en, creo que están como queriendo ser autoritarios y poner un ejemplo acerca de lo que, como meter miedo, básicamente. Y el problema está en que lo lograron al principio cuando empezó las deportaciones. Ahorita ya no escuchas mucho aquí en esto de en lo que creo que tenías razón en lo que me dijiste una vez, que tenían un cierto número de personas que habían entrado con lo de Biden, Ujú. que eran más que nada venezolanos. Sí. Y esto lo ponen por el tan sonado Tren de Aragua, ¿no? Que sí es una organización criminal. Pero es creada Eh, por el mismo presidente de Venezuela. sí, o sea, todo lo que es Venezuela, pues tiene mucho grisáceo. O sea, imagínate, Claro. el Partido Comunista lleva que 20 años gobernando y ganando las elecciones arrasando. O sea, pues Igual que Vladimir bueno, Putin. igual que Vlad y otros. Él ha sido inteligente, él ponía al primer ministro de presidente, luego volvía a regresar él, hasta que ahora, yo creo que ahora no va a cambiar, yo creo que ahora queda ya, Sí, entonces, eh, ¿qué estaba diciendo antes de Vladi? que había ido hasta Tulsi, un juego de palabras. Este juego de palabras que utilizan para hacernos pensar que de pronto lo que están haciendo es ilegal, ¿no? O sea, deportan a alguien. Y alguien trata de cruzar ilegalmente a los Estados Unidos, un mexicano. Entonces, es capturado por la servicios Inmigración, de de customs, migración, de ICE o el fronterizos. Border Patrol. Ajá. Y es detenido, le ponen las huellas, etcétera, ¿no? Lo toman los datos para Lo saber que ya procesa. lo procesan. Y bueno, si no ha tenido un crimen previo o, o, o no, o un crimen, pues lo dejan salir casi inmediatamente, ¿no? Y lo devuelven a México y vuelve y cruza. Ahora lo que están haciendo, lo que quieren hacer, me parece, es basado en que dicen que el Tren de Aragua está metido en las más altas esferas, ¿no? De, del, del crimen organizado. Y Claro, pues tengo entendido que en el gobierno de Biden entraron muchos que eran del Tren de Aragua a los según. Estados Sí. Unidos. Ajá, sí. Y legalmente. Entonces, estos estaban esperando, no recuerdo el nombre de la acción, esperaban ahí, eran encarcelados, no, los ponían en la frontera de México y esperaban una audiencia y después les daban estatus. Por medio de una aplicación. Sí. Entonces, claro, cuando entró Donald Trump, eliminó eso. Cosas que podríamos decir, bueno, tienen sus matices, ¿no? Y entender la geopolítica, pues no es así nada más de, a ver, vamos a ver, es que hizo esto porque es de derecha, es que hizo esto porque es de izquierda. No, a mí me parece que va más allá de eso. No, a mí me parece que hay negocios jugosos, jugosísimos, como encarcelar personas, muy, muy jugosos, o sea, y bueno, qué Claro, conveniente. grandes corporaciones que son dueñas de las prisiones. Aquí en Estados Unidos sí, Claro, porque la misma policía está en el hábito de, tienen una cuota para dar infracciones. Tienen que cumplir su cuota los policías para que puedan recibir el, ciertas infracciones, escribirlas al mes. Y lo hacen. claro. No, y más allá de eso, eh, Inclusive aquí en esta ciudad, yo no sé si tú recuerdas que estaban las cámaras que te pasabas un alto, una luz y te mandaban tu infracción por correo. sí, La, la ciudad, los ciudadanos todos demandaron a la ciudad, a la policía, a todos, porque estaban, o sea, la cámara pasabas en amarillo y te mandaban el ticket. Entonces eso lo pelearon hasta que lo quitaron. Ya no sí. te, o sea, ahora si es la policía te cacha, pues te da la infracción, pero si no, ya no existe eso. O sea,
Sí, aquí también en México hubo un montón de tickets que no eran tickets, ¿me entiendes? O sea, infracciones de tránsito por esas cámaras. Bueno, pero más allá de eso, volviendo al tema medular del que estamos tratando, ¿no? Y la geopolítica, pero ¿sabes qué es interesante? Que me llama mucho la atención en el fenómeno que está sucediendo. Es que todos ellos se dicen elegidos por Dios. Oh, claro. O sea, Yo ellos, vi- y esto me ha llamado mucho la atención porque si tú te das cuenta, los grupos evangélicos religiosos son los que apoyan de cierta manera estas medidas eh, tan, por así decirlo, fundamentalistas, ¿no? Fundamentales, o sea, o tan severas, digamos, tan drásticas. Eso me ha puesto a pensar y digo, bueno, eh, qué extraño, ¿no? Que los cristianos evangélicos tengan ahora esta gran afinidad con una persona que transgrede toda, por así decirlo, toda la teología de misericordia, amor, ama a tu prójimo y todo, pero dicen que son enviados de Dios y la el gente lo cree. escogido, exacto, bueno, lo hemos hablado una y otra vez. Bueno, yo creo que, personalmente creo que he llegado a la conclusión el Mesías anglosajón, ¿verdad? El Jesús anglosajón, anglo, es el que la gente, es como, veía yo un video el otro día donde esta persona hablaba y decía que antes, pues, ¿verdad? Los pastores de las plantations de antes de aquí, los pastores que eran de la antigüedad aquí en Estados Unidos y predicaban, no se ponían a hablar cosas así de aceptar a todas las gentes de color y eso, ¿no? Que aún así hablaban de los negros, que les decían, pero que los negros, esto dijeron, que los negros se volvieron humildes. Y entonces, para él cuando decía de humildad, dijo que básicamente dijeron, sí, aceptamos todas tus creencias, porque él dijo que los negros habían traído sus creencias de brujería, de vudú, de África y todo eso, pero cuando la manera en que llegaron a la libertad fue cuando se hicieron humildes y recibieron la enseñanza del anglosajón, que les decía que tenían que cambiar, que dejar sus malos hábitos, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, de ahí te das cuenta que como dices tú, el grupo de evangélicos, ya sea bautista, eh, presbiteriano y eso, vienen con esa idea del Jesús anglosajón que eh, pasan por alto todo por el hecho de estar bien ellos, ¿me entiendes? O sea, el juzgar al... Y es un fenómeno bastante complicado de entender porque cada vez he visto más afroamericanos o como se llaman ahora, se dicen le pusieron un nombrecito ahí como algo así, cis africanos, algo así, ¿no? Lo- es nuevos términos que, Claro, algo bueno, nuevo. estos es un movimiento que es por ahí de los setentas que volvieron a retomar los jóvenes para jóvenes afroamericanos o jóvenes de descendencia africana o jóvenes negros para decir que en primer lugar ellos fueron traídos a la fuerza a Estados Unidos. En segundo lugar, fueron traídos como esclavos. En tercer lugar, fueron tratados de una manera Inhumana. espantosa, inhumana, y de ahí nos vamos contando. Entonces, hay varias personas, por ejemplo, de Omicron se llama, Oh, es sí. un, él dice, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que creas en este Jesús, anglosajón? ¿Cómo es posible que creas ni siquiera en la noción de lo que dice ahí la Biblia en el Nuevo Testamento cuando dice, siervos obedezcan a vuestros amos, ¿no?
mujeres, someteos a vuestros esposos. Qué conveniente que, este, es, que esta narrativa sea utilizada por estos colonizadores y estos, así que Claro, compradores de esclavos y traficantes de humanos, o sea, esa es la palabra que se utiliza, para decir, ¿sabes qué? Convenzamos, hagamos que estos queden convencidos que es un mandato de Dios el hecho de que, y que es un castigo de Dios también, el hecho de que ellos estén aquí porque ellos practicaron una religión que no es la religión verdadera. Y ahí es donde comienza un gran debate, o sea, en verdad, porque, a ver, el hecho de que Dios haya hecho que estas personas nacieran en África y, claro, y es un practicaran, error. Bueno, seamos más directos, los mormones tienen una idea muy, muy única y peculiar de describir a la gente de color. pues claro, claro. Y de ahí podría yo decir que entonces de ahí me derivo para decir que los cristianos tienen a los del mundo como el enemigo. Luego tienen los musulmanes a los infideles, a los infieles como el enemigo. Y de ahí, pues, Y todo esto tiene que ver, el es un judío gran, tiene, el judío tiene al cananeo, a todo mundo sí, exacto, la religión es. y exacto, y entonces te das cuenta y dices, Entonces bueno, podrías decir que todo problema político viene de un solo lugar. yo creo que sí, primero el problema político, los problemas políticos eh, se derivan de, por ejemplo, el poder, ¿no? De la política precisamente como manera de ejercer, como manera de administrar un Estado, ¿verdad? Ahora, de la manera moderna. Aristóteles tenía totalmente una forma distinta de ver la política, ¿verdad? Él decía que el marido hacía política. ¿Cómo hacía política? Primero tenía que gobernar a su mujer, luego Claro, tenía que gobernar a sus hijos y luego tenía que tener un esclavo. Aristóteles dice que de hecho habla acerca de la esclavitud de una manera bastante cándida, acerca de que él, diciendo que el esclavo, el esclavo lo que tiene que hacer es buscar un buen amo y enfrentando, digo, y poniendo de hecho la esclavitud como algo. bueno, pero si eres un esclavo comprado, ¿cómo vas a buscar un buen amo? Sí, claro, o sea, No hace son cosas sentido. que hay. Pero bueno, todo esto, por ejemplo, se da para dar una cosa, para poder de pronto justificar las atrocidades que se cometían, porque ellos llegaban, conquistaban pueblos, decían que estos eran los bárbaros, ¿me entiendes? O sea, vamos a conquistar la barbarie, vamos a tener la luz de las ciencias, ¿no? A esta gente y vamos a enseñarles, inculcarles acerca de nuestros dioses, de nuestras costumbres. Entonces, bueno, políticamente hablando, desde principios, yo creo, de los orígenes de la política, quizás se remontan a milenios. Pero bueno, los problemas políticos sí tienen que ver con un problema religioso, porque necesita la política de cierta manera coercer a las personas. Y la forma más fácil de coercer a una persona es vendiéndole una idea de que existe un lugar después de la Vendiéndote muerte. la eternidad. Sí, claro. Ujú. Es como hoy hablaba con alguien, le digo, yo creo que la segunda búsqueda después de la vida eterna es el elixir de la juventud en la tierra. ¿Sí? ¿Me Claro. entiendes? ¿Por qué? Porque la gente quiere ese dicho de mente sana, cuerpo sano, no toda esa madre, ¿verdad? Ujú. Ahorita está así como tú, hay un movimiento increíble de la gente de que no, que come esto, que come el otro, que vitamina K. Hay un güey que creo que hace un tipo de ¿Venezolano? rutina. No, no, hay un güey, un gringo que hace una rutina que tiene, creo que
30 años, ¿De Liver King? biológicamente, sí. No, ese güey es un loco, Liver King es un psicópata. Ajá. Pero yo creo que el hombre busca la eternidad y después la juventud aquí, siempre, en la tierra. Pero ¿por qué viene eso? ¿Por qué? Porque viene inculcado cuando los judíos crearon el catolicismo y pusieron al padre, al papa en el poder y todo eso, ¿qué es lo que empezaron a ejercer ellos? Política por medio de la religión empezaron a coercer a la política ¿por qué? Porque controlas las masas. Porque hasta la fecha el catolicismo tiene ¿cuántos billones de seguidores? Creo que es la religión más 27 millones. billones. Millones. No, creo que tiene más de eso los católicos. ¿Al catolicismo o al cristianismo en general? No, el catolicismo es la religión más practicada en el mundo. Sí, creo que por ahí de 250 millones, ¿no? Y luego le sigue el cristianismo y el islam. El Las tres grandes, diría por ahí alguien, de Big Three. exacto. De ahí te derivas a muchas cosas, pero todas, todas esas tres salieron de la misma. O sea, Sí, claro, no, y no es que salieron de la misma, sino que si tú te das cuenta, antes de esas hubo mucho sincretismo. Por ejemplo, estuvo Horus, Dionisio, Mitra, Osiris, y todos estos influenciaron al cristianismo, como lo conocemos hoy. ¿Y por qué, bueno, por qué o por qué ponemos estos ejemplos? Hablando de muchas cosas, entre ellas la forma en la que están los políticos de ahora, están tratando de manejar las controlar y situaciones como, eh, como la guerra, como las guerras, como la paz, la seguridad nacional, que en verdad es la seguridad nacional, ¿no? Porque en verdad, como lo dijo Bukele una vez, lo que era pristino se ha convertido en algo horrible. Las calles de ciudades hermosas ahora son ciudades que no se pueden ni caminar. Y dice, y la única forma de que logres eso es que el enemigo sea interno. claro. Y ahí es donde comienza todo. Entonces, vamos más allá, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Cómo es que llegamos a este punto? Y por eso tocamos lo de la esclavitud. Y cómo es que los amos blancos, sajones o caucásicos, coercían y decían, ¿saben qué? Es que miren, es que ustedes tienen un castigo, como tú bien mencionaste, los mormones decían, es que son la gente de color tiene una maldición porque Dios los maldijo cuando Claro. Zen, etcétera, ¿no? Y de ahí viene un montón de cosas, o sea, no puedes quitar una de la otra porque sería desprender lo que es la historia total del hombre y cómo la religión ha formado, cómo la religión ha sido trascendental hasta el día de hoy. Y a mí es fascinante lo que la religión puede crear en un ser humano. Fascinante. Si hay algo que me ha fascinado en estos últimos tiempos es, es cómo la religión ha podido llegar a dominar las voluntades, ha podido llegar a hacer que presidentes queden. Es más, la religión escogía y quitaba reyes. Y todo ha sido por eso. O sea, eh, yo creo que si hay un poder, como tú bien lo dijiste, que aún sigue ejerciendo un, un, una manera muy fuerte en las decisiones, en la toma de decisiones, en el comportamiento y en cómo se moldean las sociedades modernas de este siglo, ha sido el poder religioso. Y es fascinante entenderlo. No, y lo va a seguir siendo porque todo el mundo está buscando la vida eterna. O sea, básicamente quieren vivir la vida aquí con el elixir de la juventud y después decir, después de que me voy aquí, me aseguro que me compré mi boleto Pero eh, desafortunadamente creo que se van a encontrar con un poco de decepción. Claro, porque por ahí decía, bueno, yo te puedo decir que no sé si existe
vida después de la muerte. Te puedo decir que Por lo existe, menos tal vez no biológica. bueno, te puedo decir que existe vida antes de la vida, ¿me entiendes? Antes de la muerte. Esa te la puedo asegurar. Aquí estamos, ¿verdad? Claro. Pienso, luego existo, decía Descartes. Pero bueno, eh, y ¿sabes cuál es lo más interesante? ¿Cómo es que la gente la agarra tanto? A ver, tenemos a Bergoglio, al Papa Francisco, ¿verdad? Su Que, santidad, que, sí, que él tiene entrada VIP, ¿no? Al cielo. claro. Trae pulsera de este Él es VIP. VIP, él no tiene que hacer fila, él es No, el vicario de Cristo en la tierra. claro. O sea, él va derecho, ¿verdad? Sin embargo, tuviste que cuando se enfermó, dijo, póngame todos los antibióticos que haya. Yo no me quiero ir. Quería seguir viviendo. O sea, y es por eso, no dice Pablo que para él Es mejor morir que el vivir. vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro. Pero estamos hablando de un compa que, Que estaba re bueno, loco. y que sinceramente a los cristianos les fucking empurece el pensar que el Nuevo Testamento que leen lo escribieron 40 güeyes que ni siquiera estaban en la época de Jesucristo, que es de oídas. Y, y como decía un güey hoy, decía, por favor, díganme algo. Si en la época de Jesús, ¿cómo es que había un Pedro, un Juan, un Tomás, pero no había un Khalid, un... Un jabubi. Entonces, eh, eh, lo has dicho, lo has mencionado, que la Biblia canonizada en Florencia, Sí. Florentina. No, en el concilio de Trenton. Entonces, llegamos a lo mismo. El poder emana de una sola, el poder, bueno, antes no había política tal como se maneja ahora, ¿verdad? No había proxies, no había eso. Entonces se practicaba la religión. La religión era la que, porque desde chico nos lo enseñaron en la escuela. Los mesopotamios, todo eso, todo era guiado por un sacerdote que le decía al rey, ¿sabes qué? Sí, güey, Exacto. sí, así, ¿sabes qué? Era un gobierno teocrático, ¿no? Los mayas, el sacerdote decía, ¿sabes qué? Hay que sacrificar 1000 Exacto. corazones, güey, para que llueva. Exacto. O sea, todo emana de eso. Los Que mexicas. las coincidencias son muy grandes y la evidencia, geo- ¿cómo se llama? Perdón, arqueológica es demasiada para ignorarla. Si lo Claro. ignoras es porque eres una persona, como dices tú. A mí me dijiste el otro día, es que te mueve tus creencias. No, a mí nada define lo que yo creo, pero la gente que sí le dice, ¿sabes qué, güey? Pues, ¿por qué crees en eso? Si, y, y me dicen a mí, es que tú no crees en nada. No, sí creo, pero pues no creo de la manera que tú crees, porque personalmente, lo experimento de otro lado. Ahora que le he perdido miedo a que como dice la gente ahí, a la muerte, pues no, pero sé que es algo que es inminente en mi vida. O sea, algo que es seguro, que a huevo que va a pasar, ¿me entiendes? Pues bueno, en cuestiones así, al decir una pregunta a alguien le dijeron, ¿tú crees? Y él dijo, bueno, es que creo que me formulaste mal la pregunta, ¿no? Ah, sí, Porque claro. el hecho de que tú digas crees significa que no estás seguro de algo, ¿no? Entonces, yo más allá de eso, creer o no creer, pienso personalmente y debido a mi trasfondo Ajá. religioso y todo eso, conozco la religión en, en varias de sus facetas. Pero te puedo decir que he encontrado una de las más grandes contradicciones, una de las más grandes confusiones en la interpretación que la gente le da a la Biblia y le da a los libros religiosos, llámese el que se llame, ¿no? Entonces yo creo que parece que íbamos a hacer un podcast luego acerca de nuestro segundo episodio, tercer episodio, no sé Oh, cuál será, sí, sí, sí. Tenemos algo ahí, planeadillo. preparado acerca de cómo, de este tipo de cosas. Entonces yo he encontrado que
que, por ejemplo, si tú lees la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33, dice, porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Y el versículo 34 dice algo que contradice totalmente eso. Pero más allá de eso me voy a Ezequiel, al libro de Ezequiel, me parece que es Ezequiel 30. No recuerdo muy bien la Ezequiel, donde dice, si un profeta llegare y les hablare, ¿no? Y les hablare cosa que no es verdad, es porque yo, el Sí, Señor, yo confundí a tal profeta. Entonces dice, a ver, ¿quién creó la confusión? Pues Dios creó la confusión y diría eso. Pero, y no solo son los únicos versos que tú dices, porque ahí en la primera que los Corintios 14, en el 33, que dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. En el 34 dice, mujeres, las mujeres no hablen en la congregación, permanezcan calladas. O sea, y dices, bueno, a ver, por fin es un Dios de paz. O sea, me parece, bueno, aunque de pronto tiene sentido cuando las mujeres dicen, es broma, joking. No vayan a, andar a la casa a cocinar. No, mira, no. lo que yo pienso en ese sentido es, ah, hay contradicción derecha-izquierda. ¿Por qué? Porque la contradicción más grande para mí es en el comienzo, donde la palabra que nadie entiende, que es Elohim, ¿verdad? Ujú. Lo dice todo, dictamina el pedo de que estamos buscando un Dios que es pues monoteísta, pero el pedo es plural, ¿me entiendes? Entonces, luego, eso que tú dijiste, como dice, algo que yo me quedo es el de que dice, el oro es la plata, el oro y la plata son míos, ¿verdad? Pero viene lo que le llaman Jesús, el Hijo de Dios, que relacionan con el Padre, que es el Dios del Antiguo Testamento, y viene Jesús y le dice un hombre, ¿qué debo de hacer para entrar al cielo? Y le dijo él, pues no sigue los mandamientos de los 10 más, lo que la ley de Moisés. Y le dice, ya hago eso. Y le dice, bueno, vende todo Y y sígueme. sígueme. Completamente contradice lo que dice que si tú vinieres y, y me dieres las cosas, yo abriré las ventanas de los cielos y haré que llueva sobreabundancia. Ajá, Y no les di- Malaquías. y luego no les dijo él que él dice no, y prosperó y hubo abundancia en esto. Entonces hay una contradicción abismal en todo eso. Claro, porque Jesucristo en su predicación y en su visión su cosmovisión, él venía desafiando varias de las cosas que la religión, el judaísmo venía estableciendo, ¿no? Y más allá de eso, también políticamente, ahí podríamos volver a eso, eh, se rebeló de cierta manera contra el imperio. De hecho, Juan, en el Evangelio de Mateo, me parece que dice que Juan dice, pues ya el hacha está puesta a la raíz, ¿no? Y todo O árbol que no de buen el que dice fruto, Juan el Bautista, ¿no? sí, Juan ahí en Mateo, en el Evangelio de Mateo, dice, será cortado y echará fruto. Esa es una declaración bastante rebelde política, ¿me entiendes? O sea, si tú lo tomas, ¿no? Entonces, más o menos las enseñanzas de Jesús decía, ¿sabes qué onda? A ver, eh, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y si te han dicho que ojo por ojo, diente por diente, ya no lo hagas más. Pero luego, ahí adelante, en el Evangelio de Lucas te dice, no, mira, haz amigos por medio de las Oh, sí, ganancias claro, deshonestas, ¿no? para Para que, cuando para falte. que puedas tener modas eternas. Y ahí entonces, luego les dice a los fariseos, ustedes hijos son hijos de su padre el diablo, ¿no? Ahí en Juan 8. Claro, Y ellos dicen, no, nosotros no somos hijos de fornicación, no hijos de somos Abraham. hijos de Abraham. Y un montón de cosas que le está diciendo, ¿sabes qué? No, ustedes están gobernando mal al pueblo, ustedes están gobernando mal, ustedes hacen que la gente venga y les dé dinero, ustedes son unos corruptos.
En cierta forma claro. se los dijo. Bueno, también hay algo que me intriga mucho porque dice, él no le dijo a Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre puede entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer de nuevo? Pero Jesús le dijo cierta explicación, ¿verdad? Diciéndole, como el aire es que hay que viene, así es que eres nacido de nuevo. Le está diciendo que en vida puede hacer un cambio, o sea, para mí, en ese sentido, lo que tú decías ahorita de que Jesús dio cierto tipo de enseñanzas porque Nicodemo era una persona de los principales del pueblo, ¿no? Sí, no era Entonces, cualquier ¿qué güey. está pasando? Tú te das cuenta que en su manera de pensar bueno, le decimos Jesús porque lo conocemos por lo que nos han enseñado la historia, ¿verdad? La terminología, todo lo que le quiere decir. Eh, Cosas para mí que en lo personal, como haber sido practicante de todo tipo de culto, porque fui practicante del parte de ¿cómo se llama? Una secta, mucho tiempo cristiano y todo eso. Pues a la gente como tú le hablas a alguien de esto y le dices, ¿sabes qué onda? No, la Biblia no es lo que dices, o no creo eso tal y como es. O sea, sí te van a decir, no mames, ya, chateo, loco, you lost it. Pero si lo ves del sentido ser humano, o sea, ahí hablamos con algo que he hablado con mucha gente. ¿Cómo es posible que Dios te perdone inmediatamente de que eres un asesino, un violador, una lacra? Y porque confieses el nombre de Jesús, seas automáticamente perdonado y inscrito en el resort del cielo. El Pero palacio. pero la persona que se rehúsa a creer eso, pero actúa diferente moralmente, en lo que conocemos bien, trata, por el simple hecho de no creer lo que esa otra persona dice, está condenado al lago de fuego o a la muerte eterna, al sufrimiento eterno. Es precisamente uno de los puntos que coerce, ¿no? ¿Sabes qué? La falacia ad baculum que hablábamos el otro día, ¿no? A ver, si no te portas bien, esto es lo que te va a pasar, ¿no? Ad baculum viene de lo que usaban los pastores de la vara, ¿no? Del cayado, para jalar a las ovejas. A ver, o me haces caso, entonces si yo te pongo en un escenario en el que el dejar de obedecer, el dejar de hacer las cosas que yo te he dicho que son las verdades, o sea, estamos hablando en específico de la escritura de la Biblia o del Corán o de cualquier libro sagrado. Si tú dejas de hacer eso, el castigo, pues es ya sea el lago de fuego, ya sea la destitución, la muerte, no hay vida eterna. Entonces, toda esta sintaxis está hecha perfectamente pe- articulada o puesta dentro de la forma para que la persona que lea así a la ligera diga, ¿sabes qué? Sí. ¿Cómo es posible que alguien lea la primera carta de los Corintios capítulo 14:33 y no tome en cuenta lo que dice en el capítulo 34? O sea, no tiene sentido. Si dice que es Dios, no es un Dios de confusión y que es un Dios de paz, ¿por qué tengo que tener a mi mujer callada y que no hable en la congregación? Y que si quiere aprender algo, hasta que llegue a la casa. O sea, a ver, ¿dónde no hay confusión? ¿Dónde hay paz en eso? ¿Dónde hay tolerancia? Y, y un montón de cosas así, pero porque la gente se queda con las cosas que son simples al ojo y a la vista simple. ¿Y por qué? Porque está planeada de esa manera para que hay terribles pasajes en los que Dios destruye, en los que Dios, o el Elohim ese que habla, mata y dice, ¿sabes qué? Nomás resérvame a las vírgenes
Y esos pasajes, dices, de cierta manera, el cristiano, pues en la falacia circular que dicen, ¿sabes qué? No, pues, ¿cómo un cristiano va a hablar mal de la Biblia, no? Es imposible. ¿Por qué? Porque obviamente ya tiene una preconcepción. Y segundo, tiene miedo de ser echado a dónde? Al lago de fuego, como tú dijiste. Claro. Bueno, pues es algo que dejamos tema para el próximo episodio, para resetear el clavado que nos vamos a aventar. Muy bien. El mundo es el que conocemos, que es redondo, o como dice Steve Carpenter, que es plano. Es cualquiera de esos dos. Definitivamente está en la, ¿cómo se llama? En el verge, dicen los gringos, de colapsar. No Pareciera, porque, pero la no porque, Tierra ha sobrevivido muchos sí, billones claro, de años. yo sé, yo vi eso que mandas, pero yo creo que más que el mundo, Sí. la sociedad está a punto de colapsar porque todo, yo creo que todo llega a algún nivel donde ya no puedes seguir innovando tanto, porque entonces creo que el siguiente paso de innovación sería que nos quitaran nuestros intestinos y nos hicieran robot, medio robot y vivir para siempre. Yo pienso que eso es un tema bien interesante porque filosóficamente hablando, como dijo eh, eh, Diógenes, no nos bañamos en el río en el mismo río dos veces. No importa que sea el mismo lugar, el agua no es la misma. Entonces es un tema bien complicado porque ya los filósofos desde aquella época pensaban acerca de la transformación. Entonces la transformación no precisamente, o el final de lo que, porque el final de varias eras han llegado. La era precolombina, la era romana, la era griega, han venido a colapsar. Entonces, llámese de religión, llámese de imperio políticamente, económicamente. Yo pienso que cuando hablamos del colapso, hablamos del colapso de, ideológico. Entonces viene algo nuevo. Entonces es lo interesante de analizar y pues bueno, lo Eso dejaremos es lo para el que vamos próximo. a ver, Scar, y probablemente sea lo que viene con inteligencia artificial y computadoras del quantum. So, es lo que veremos. J-Rock, como siempre, muy chido hablar contigo. Igual, Ahí estará subiendo este episodio en el canal de YouTube para que haya mucha controversia con todos los religiosos del planeta, porque hay aquí uno que otro culero que quiera, tengo varios amigos amigos enemigos. yo en lo personal, yo, como te digo, después de haber practicado esa secta maligna con Marcelo y sus secuaces, La menujá. a la Benujá y todas esas cosas, Ujú. eh, no, no tengo miedo de decirlo públicamente que son unos mentirosos y que no coercen a la gente, abusan a la gente, a los niños. Y Ese, siguen, ¿eh? Y hay que desenmascarar ese tipo de ese es mi, prácticas. sí, exacto. Prefiero como que digan ellos que el poderoso me perdone, pero que los que sufran no sufran. Así Muy que bien. estaremos hablando. J-Rock, gracias. Hasta luego.